clase de historia de la historiografía con un tema que tiene mucho que ver con la teoría de la historia y con la historia de la historiografía en relación con lo que ha sido su objeto de estudio desde hace muchos años. Me estoy refiriendo a la historiografía paraguaya, la historia del Paraguay, los vínculos entre Paraguay y Argentina, temas en torno a los cuales la doctora Bresso ha cultivado mucho interés, mucha atención durante los últimos 25 años prácticamente. Es una muy buena amiga, hace 10 años que nos conocemos, en el marco de una polémica sobre Pibel Devoto, para variar. Bueno, entonces la doctora Bresso es doctorada por la Universidad Católica Argentina, tiene un postdoctorado en la Universidad de Navarra, de España, y una amplísima producción que ustedes pueden ver en internet. Nos va a hablar hoy sobre el diario íntimo de Oleari, pero también sobre la importancia de las fuentes epistolares, de los escritos particulares para la reconstrucción de los itinerarios intelectuales de los historiadores. Y además contamos con una gratísima presencia, que es la del señor embajador del Paraguay, el doctor Luis Enrique Chase Plate, o Chase Plate, no sé cómo prefiere que le digan, y personal de la embajada. Les agradecemos muchísimo la distinción que nos hacen de concurrir a este modesto acto académico que estamos realizando. No sé, señor embajador, si usted quiere decir algo. Solamente unas breves palabras, que cuando me invitó el profesor decidimos venir con mucho entusiasmo, porque le conozco a la señora profesora, la doctora Bresso, y conozco también su trayectoria de investigación y sus obras, y una de ellas se refiere precisamente, muchas se refieren a nuestra historiografía, pero una de ellas que siempre yo obsequio acá en Uruguay son la evolución de los trofeos de guerra de Uruguay y de la Argentina, que causa una impresión muy buena de hermandad, ¿verdad? Porque esos trofeos significaron mucho después de la guerra contra la Triple Alianza. Y la conozco también porque he participado con ella en algunos seminarios internacionales, he podido encontrarlos, ¿verdad? Y bueno, la he escuchado y he valorado su versación, su capacidad y su diligencia en los estudios históricos. Así que nosotros nos sentimos muy honrados, doctora, de estar aquí y de oírle. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por ello. La estructura de la exposición serían unos 40, 50, el tiempo que tú tienes pertinente, y un rato final para preguntas, intercambios. Exacto. Adelante. Yo quiero agradecer la invitación del profesor Tomás Sansón, que con él ya nos conocemos hace 10 años. Lo conocí y ahí en ese mismo momento vi su temperamento en el debate sobre historiografía en torno a Pibel Devoto. Y pienso que una invitación así espontánea también tiene su encanto, ¿no? Una invitación así sin mucha preparación. Y agradezco mucho las palabras del embajador. Paraguay es mi segunda patria, porque estoy ahí asiduamente y porque ha sido un objeto de investigación durante estos más de 20 años. Yo preparé este comentario sobre el diario íntimo del historiador paraguayo Juan Emiliano Oleari, cuyo primer cuaderno acabamos de publicar, y la editorial me invitó a realizar el estudio preliminar del primer cuaderno del diario íntimo de este historiador tan importante de Paraguay. Y preparé un poco la exposición pensando en los alumnos universitarios, con el propósito después de dialogar no solo sobre el diario íntimo, pero también sobre la historiografía rioplatense, sobre la circulación del conocimiento histórico y sobre la relación que existen entre fuentes privadas, íntimas y los textos que los historiadores producen para el espacio público, ¿no? Cómo se conjugan esos dos tipos de discurso en el espacio público, en el espacio privado, en los estudios de la historia de la historiografía en el Río de la Plata.
articulé un poco esta exposición en base a algunos interrogantes. Primero, quería compartir con ustedes cómo se produjo la recuperación del diario íntimo de este historiador paraguayo. Fue el historiador más influyente de Paraguay durante la primera mitad del siglo XX, un historiador con un discurso histórico de cuño nacionalista y un actor cultural e intelectual muy importante en Paraguay, que además tejió vínculos epistolares con historiadores argentinos, ¿verdad?, con referencias también con historiadores uruguayos, mantuvo una extensísima correspondencia a lo largo de casi 50 años con Luis Alberto de Herrera, que también hemos podido trabajar y recuperar, de manera que fue un actor y un historiador muy relevante. Ahora, ¿cómo se produjo la recuperación del diario íntimo? ¿Qué contiene este diario que lo hace tan interesante para los que trabajamos historiografías? ¿Y por qué es importante un diario íntimo de un historiador en los estudios de historiografía, ¿no? Porque eso resulta relevante como fuente, ¿no? Lo primero, decirles que hacia el año 2010 desarrollamos un proyecto de cooperación horizontal entre los gobiernos de Argentina y de Paraguay en la Biblioteca Nacional de Paraguay. Y allí pudimos recoger todo el archivo personal de Oliari, que había llegado recientemente a ese repositorio. Entonces, organizando ese acervo, por un lado hicimos todo un inventario de la correspondencia privada y oficial de Oliari, que abarca desde 1899 hasta 1969, que es el año de su muerte. Oliari nació en 1879, murió en 1869, o sea, casi 90 años, y esa longevidad también tiene su correlato en una extensa vida intelectual y profesional, ¿verdad? Tantos años. Y además de esa correspondencia que estuvimos organizando y trabajando con ella, aparecieron allí 16 cuadernos, más o menos del tamaño del libro que les presento, 16 cuadernos que componen el diario íntimo del historiador y que Oliari redactó entre 1936 y 1960, es decir, a partir de los 57 años y hasta los 81 años, como unos 9 años antes de su fallecimiento. Pero poco después de este hallazgo de estos 16 cuadernos, que ya nos parecía un tesoro, siguiendo con nuestros trabajos de recuperación de ese acervo, hallamos un nuevo cuaderno, muy distinto a los anteriores, con otro formato y además con anotaciones ya no diarias, sino bastante intermitentes, que abarcaban también anotaciones íntimas de Oliari entre 1907 y 1920, es decir, cuando él tenía 28 años y hasta los 41 años. Es sobre este primer cuaderno, que nosotros llamamos un poco el cuaderno entre la juventud y la madurez de Oliari, sobre el que quiero conversar con ustedes y constituye la primera etapa de trabajo, del análisis de todos los volúmenes, los cuadernos que componen este diario íntimo. Este diario, este primer cuaderno, que comienza a redactarlo Oliari en 1907, tiene algunas características. La primera es que él inicia la escritura de este diario en medio de una crisis personal, ¿no? Muchos especialistas en diarios íntimos sostienen, ¿no?, que los diarios comienzan a ser relatados cuando la persona tiene una crisis. Y efectivamente, cuando uno lee las primeras páginas escritas por Oliari, se da cuenta de que es un Oliari sumamente angustiado e intranquilo. En 1904, el partido, la Asociación Nacional Republicana o el Partido Colorado, ¿verdad?, finaliza el régimen colorado y comienza el régimen del Partido Liberal, que para Oliari significa un duro trance, porque él estaba afiliado al Partido Colorado. Él era profesor de historia en el Colegio Nacional
ve reducidas sus cátedras en el Colegio Nacional, ve reducida también su actividad profesional frente a un régimen político que él había combatido. Y Oliari se exilia, se autoexilia, digamos así, vivía en Asunción y se va a vivir a San Lorenzo con su familia. Y es en esas circunstancias, justamente, cuando él inicia la escritura del diario, ¿no? En medio de esos momentos donde ve que la situación económica de su familia sufre, donde ve que hay un partido político en el poder al que él se opone, ve recortada su actividad intelectual. Entonces, él comienza a escribir el diario y en verdad es un Oliari angustiado. Les leo simplemente un renglón de sus primeras anotaciones. Dice: estoy solo y pienso espantado en lo mucho que he sufrido en este año fatal, ¿no? Así comienza el diario, dando cuenta de su estado de ánimo. ¿Para quién escribe Oliari este diario, no? Y esto es una de las primeras preguntas que nos hacíamos, ¿no? ¿Para quién lo escribe? Y aquí vemos como pudimos realizar una distinción. Por un lado, en este cuaderno, en este primer cuaderno, que va de 1907 a 1920, Oliari escribe para él mismo. O sea, cuando él inicia el diario, dice: bueno, escribo estas páginas, que son las páginas de mi vida, para mí como un desahogo, ¿no? Ante esta situación particular que esta situación en la que estoy atravesando. Cuando empezamos a analizar el resto de los cuadernos, que inician recién en 1936, es decir, entre 1920 y 1936, no hay una escritura íntima de Oliari, aunque puede ser recapturada a través de la correspondencia, o sea que el itinerario intelectual, que no podemos capturarla con el diario íntimo, sí lo podemos recapturar esos 16 años con la correspondencia. En cambio, decía, ¿no? En este segundo cuerpo del diario íntimo, que inicia en 1936, Oliari declara en su primera anotación que ese diario lo dirige a sus hijos, a Juan y a Rosa, ¿no? O sea, que está dedicado a sus hijos para que les sirva como testimonio de lo que había sido su vida personal, profesional, sus sentimientos. Por tanto, estamos ante dos tipos de diarios diferentes. Por un lado, un primer diario íntimo, hacia adentro, y por el otro lado, un diario a partir del de 1936, mucho más documental, en el sentido de que Oliari no habla tanto de su interior, sino de cómo le afectan la evolución de las cuestiones políticas, sociales y culturales del Paraguay, ¿no? Pareciera que estamos ante dos géneros diferentes de diario. Y de hecho, cuando comienza a escribir el de 1900, o sea, la serie de cuadernos que inicia en 1936, Oliari dice: inicio este diario, ¿no? Como no reconociendo o haberse olvidado de que él había producido una serie de escritos anteriores. Ahora bien, Oliari, lo primero también, entre las primeras, ¿no?, características que también nos llamó la atención de este acervo documental compuesto por estos cuadernos del diario íntimo y la correspondencia privada y oficial, lo que nos llamaba la atención es que Oliari, autor de misivas y de escritos personales, se podría inscribir también dentro de una figura más amplia, ¿no? La de Oliari, administrador de su propio legado intelectual. Es decir, la de un historiador que buscó de modo obsesivo garantizar para la posteridad todos los elementos necesarios para construir el monumento al gran historiador paraguayo del siglo XX, iniciador de su propia obra, ¿no? Y esto no es algo particular que ocurre dentro de lo que es el archivo personal de un historiador o de un intelectual, ¿no? Actualmente en Argentina, por ejemplo, acaba de salir una biografía política del general San Martín, una nueva biografía política, y una de
de las presentaciones que hace la autora es justamente hacernos ver cómo estos intelectuales o figuras relevantes organizaron su archivo de modo de configurar la figura que querían que quedara para la posteridad, ¿no? Es decir, así como el archivo de San Martín devuelve un San Martín republicano, desinteresado, que además le va a legar el archivo a un historiador. En el caso de Mitre, se lo agrega Bartolomé Mitre, en el caso de Oliari uno ve cómo esa recopilación y organización minuciosa de su archivo también configura una construcción por parte del historiador de decir, bueno, yo quiero que me recuerden de esta manera y por eso organizo el archivo de esta manera y por eso guardo estos registros. Entonces, a nosotros nos interesó mucho porque uno ahí se da cuenta también que a veces uno ingenuamente se acerca a un archivo pensando que es algo muy espontáneo, pero sin embargo, cuando es un archivo personal, ocurre que esa persona guardó, lo organizó, preservó, de alguna manera pensando en cómo quería ser recordado, con qué atributos intelectuales quería ser recordado. Para trabajar el diario, es decir, cómo leer un diario íntimo, ¿verdad? Cómo leerlo, nos pusimos algunas coordenadas, ¿no? Por un lado, seleccionamos la relación de Oliari con su familia y con sus amigos, es decir, cómo aparecen esos vínculos privados reflejados en el diario, sobre todo la de sus amigos, ¿no? También cómo Oliari, cómo aparece ya dibujarse su concepción del pasado paraguayo, es decir, qué discurso histórico, ¿no? Aparece en el discurso íntimo, ¿no? Y finalmente también cómo analiza algunas cuestiones de la vida política de estos años del primer cuaderno, ¿no? Desde 1907 hasta 1920. Es interesante decir cómo la parte de cuando uno sigue la coordenada de las amistades de Oliari de esos años, aparece toda una pléyade de intelectuales relevantes del Paraguay del principio del siglo XX, ¿no? Como el español Viriato Díaz Pérez, que llega al Paraguay en 1906, el abogado e historiador Manuel Domínguez, el general Bernardino Caballero, que además lo afilia, casi lo invita a que se afilie al Partido Colorado, y en el diario aparece entonces Juan Silvano Godoy, es decir, muchos de estas pléyades de intelectuales que componen la generación del 900 paraguayo aparecen como los amigos de Oliari de esos años, ¿no? Incluso cuenta Oliari cómo desde San Lorenzo se trasladan 2 veces a la semana a Asunción para reunirse en el Archivo Nacional de Asunción, un espacio de sociabilidad donde se reunían los que vivían en Asunción y los que llegaban desde San Lorenzo. Y además, cómo esas amistades van variando y desapareciendo y entrando otras. En este sentido, ¿no? Así como, digamos, tanto Viriato Díaz Pérez como el general Bernardino Caballero son casi los amigos de buena parte de estos primeros años del diario, se reitera muchas veces, Oliari escribe, ¿no? Que se reúnen en la Quinta de Caballero, en el actual Parque Caballero, que se reúnen en la Quinta de Caballero para las tertulias, que allí había una cascada de agua, que se bañaban y que después hablaban de política. Evidentemente la reiteración, ¿no? De las referencias al general Bernardino Caballero y a Viriato Díaz Pérez permiten concluir el grado de amistad y de relación que mantuvieron durante estos años. Pero también qué es lo que va ocurriendo a lo largo de estos años. A través del diario nos enteramos que Oliari, junto con Viriato Díaz Pérez y Juan Silvano Godoy, instalan una librería en Asunción y que dura muy poco y los socios se pelean y la librería se cierra, ¿no? Y además de estas diferencias entre los socios,
se termina la amistad, ¿no? Y una amistad que parecía ser tan intensa, tan asidua con Viriato Díaz Pérez, termina con la librería. Y en el diario íntimo, dice, quería leerles, cuando comienza el proceso de disolución de la librería y también consiguientemente de la amistad con Viriato Díaz Pérez, Oliari anota en su diario: empiezo a tener sospecha de Viriato. No es como yo me lo figuraba, es decir, modesto ante todo. Se me está revelando vanidocilio y un tanto flojo de tornillos. Yo creo que es un individuo que acabará por darme un disgusto. Debo tomar medidas desde ya, ¿no? Y es notable cómo este distanciamiento, ¿no?, con el escritor tan renombrado, ¿no?, Viriato Díaz Pérez, y luego también con Juan Silvano Godoy, a partir de este distanciamiento nunca más Oliari los nombra en el diario. Una vez que se disuelve la biblioteca, una vez que se produce ese distanciamiento, ¿no?, evidentemente esa amistad que se cultivó durante estos primeros años languidece de tal forma que nunca más los vuelve a nombrar, cuando al comienzo los nombra todo el tiempo para decir: viajamos juntos en tren a Asunción, fuimos a bañarnos a la Quinta Caballero. Entonces, a partir de ahí ya no los nombra nunca más. Pero así como el diario nos permite trazar, y hay otros casos, ¿no?, solo me remito a este que me pareció muy notable, cómo en el diario se va marcando el acercamiento y los distanciamientos entre las amistades. Pero además el diario nos permite distinguir cuáles son los rivales intelectuales de Oliari durante estos años. Y en concreto aparece con nitidez en estos escritos privados que Rafael Barret es el principal rival intelectual de Oliari, ¿no? Rafael Barret, un escritor intelectual español, ¿no?, identificado con el anarquismo, que tuvo una activa y muy corta vida intelectual porque fallece en 1910, y que sus escritos sobre el Paraguay tienen un gran impacto. Son escritos de carácter social, donde muestran la explotación de los obreros y de los trabajadores que trabajan en los yerbales paraguayos, y esta literatura de denuncia y esta literatura de mostrar los problemas sociales que sufre buena parte de la sociedad paraguaya es vista por Oliari como una literatura antinacionalista, europeísta, que no es capaz de entender lo que es el Paraguay. Dicho muy rápidamente, muy sintéticamente. Y es muy claro en el diario cómo de todos los intelectuales que conforman o que actúan en el espacio paraguayo de comienzos del siglo XX, Rafael Barret es sin duda la persona o el intelectual que es con el que peor se lleva Oliari, con el que más discute y al que se refiere en términos sumamente negativos. También dentro de ese círculo privado, íntimo de Oliari, que se puede ver en el diario, aparece la relación que tiene con sus padres, ¿no?, con su madre, Dolores Urdapilleta, y con su padre, Juan Oliari. Me parece que es bueno decir que sus padres se casaron muy rápidamente, en 1870, incluso días antes de Cerro Corá, y Juan Oliari era un comerciante argentino que había ingresado como abastecedor de las tropas aliadas, y ahí había conocido a Dolores Urdapilleta, que era viuda, y se casaron. Y tuvieron varios hijos, Juan Oliari y otros dos, Idalina, Arturo. Sin embargo, este matrimonio se disuelve en el sentido de que, bueno, se produce la separación de los padres. Juan Oliari se va a vivir a Buenos Aires, vuelve a vivir a Buenos Aires, y su madre se queda en Asunción, sobre todo al cuidado de Oliari.
Y entonces es muy interesante cruzar los escritos privados del diario con la correspondencia que sobre todo mantiene con su padre, ¿no? de una manera constante hasta 1911, en que se produce el fallecimiento del padre de Oliari en Buenos Aires. Cada 15 días hay un intercambio epistolar, o sea, hemos podido determinar que cada 15 días se escriben. Sin embargo, esas cartas tienen un contenido absolutamente formal, es decir, los saludo, por favor si me puede enviar los diarios de Buenos Aires, y el padre le dice a ver si me puedes enviar unos cigarros de Paraguay, y a ver si puedes hacer esta gestión, pero es un trato con su padre absolutamente en esos términos que según muestra la correspondencia, en términos sumamente formales. Es muy distinta la relación que aparece con su madre, a quien Oliari admira y a quien considera una heroína que ha sufrido durante la guerra, que la guerra le había traído tantas penurias, tantos pesares, y él tiene una relación sumamente entrañable con su madre, que se ve en el diario de una manera continua, ¿no? La va a visitar muy seguido, y bueno, me parece interesante ver cómo el tejido familiar y de amistad se ve reflejado en el diario de Oliari. Otra de las coordenadas que recién les adelantaba en la presentación es que otra de las características de este diario, de estos apuntes íntimos de la primera época, es que Oliari intercala entre sus anotaciones íntimas, intercala copias de cartas que remite a sus amigos, a colegas, ¿no? Y a otros historiadores. Y esto me parece un elemento, para nosotros resultó muy revelador, ¿no? Primero porque a los pocos días de iniciar la escritura del diario, Oliari dice que encuentra en una librería de Asunción el libro del historiador argentino David Peña sobre Facundo Quiroga, y que lo compra al libro, lo lee e inmediatamente le escribe al historiador argentino, y la copia de la carta, además de algunas referencias sobre lo que le produjo el libro en la intimidad, en la escritura íntima, la copia de la carta, fíjense lo que le escribe a David Peña, uno de los primeros revisionistas argentinos, ¿no? Que había dedicado toda esa obra a discutir y a contraponer los argumentos sobre el papel de los caudillos, ¿no? En Argentina. ¿Santafesino? Sí, es santafesino, aunque como no se lo considera un historiador de provincias, sino un historiador que se nacionalizó a partir de esta biografía de Juan Facundo Quiroga y de la reivindicación, no sé si la reivindicación, porque todavía no, pero sí esa revisión que hace de la figura de los caudillos. Cuando Oliari entonces lee el libro de David Peña, apenas es publicado, ¿no? A fines de 1906, Oliari lo encuentra en una librería de Asunción en los primeros meses de 1907. Y fíjense en lo que le escribe a David Peña. Le dice: hermoso libro. Su lectura me ha dado una gran impresión. Quiroga resulta un prócer argentino. Desvanecida la sangrienta leyenda forjada por Sarmiento, queda la vida del grande hombre, reducida a sus justas proporciones. Facundo ya no es el bárbaro, sediento de sangre, corrompido enemigo jurado de la civilización, como lo pintó el asesino de Peñalosa, el doctor de Michigan. Queda, como dice Peña, el general Juan Facundo Quiroga, representante nato de las provincias y precursor de Urquiza en la obra de la organización nacional. La teoría de Peña se puede fácilmente aplicar al Mariscal López. Un libro así de reivindicación es mi más honda y constante preocupación. Alguna vez lo haré. Francamente, me seducen los hombres que, como David Peña, defienden a los perseguidos de la historia, a quienes se ceba el odio inconsciente de las multitudes.
David Peña ha vindicado a Alberdi, levantándole un monumento en Buenos Aires, y ahora vindica a Quiroga, los dos hombres más odiados de su país. Tiene que ser un alma fuerte, y son pocos en la Argentina, Saldías y él. Y si Rosas y Quiroga tienen sus panegíristas, ¿no podrá tenerlos el Mariscal López? López no cometió ni la millonísima parte de los crímenes de Rosas, ni anarquizó a su país como Quiroga. Loco por el desastre, traicionado, vendido, cometió actos de crueldad que condenó, pero que son perfectamente explicables. Derramó sangre paraguaya, pero en la defensa de la patria, por cuya causa pereció en los últimos campos de batalla. Es 1000 veces más grande que Rosas y Quiroga juntos. Con razón, dijo Alberdi, que no tenía un igual en la América. Esta carta es la que le envió Oliari a David Peña, y junto a esta carta luego Oliari desgrana, ¿no?, sus sentimientos hacia el discurso histórico de David Peña. Y a mí me parece, no es solo en esta ocasión, sino en otros tramos del diario, incluso en el corpus que corresponde a la segunda época del diario, a partir de 1936, es una costumbre habitual, una práctica habitual en Oliari, el intercalar junto a escritos privados, sus escritos íntimos, sus sentimientos, sus pensamientos, cartas o fragmentos de cartas remitidas a intelectuales. Por ejemplo, además de este ejemplo que he dado, en 1936, cuando Oliari escribe su diario ya como diplomático en Europa, ¿verdad?, como encargado de negocios en España, pero residente en París, va a visitar la tumba de Madame Lynch. Y hace un relato sumamente extenso de Madame Lynch, de la concubina, ¿no?, de Francisco Solano López, de lo que significaba esa mujer en la historia paraguaya, y es en ese momento cuando uno puede ver en el diario cómo él ya comienza a pergeñar lo que después sería también la reivindicación de la figura de Madame Lynch, que además se concretará recién en los años 60, cuando se vuelvan al Paraguay los restos de Madame Lynch, que había sido enterrada en París. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir contándoles un poco lo de esta carta o de estas sobre Peña y lo de Madame Lynch? Cuando Oliari escribe a Peña, estamos en el año 1907, y él escribe la biografía reivindicatoria, la biografía de Francisco Solano López en 1920, y luego la segunda edición, mucho más conocida, en 1925. Cuando él comienza a armar todo un discurso en la intimidad sobre Madame Lynch, estamos en los años 30, y él logrará y comenzará toda esa reivindicación de Madame Lynch a partir de los años 50 hasta lograr en los 60 la repatriación de los restos de Madame Lynch. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Lo que a mí me parece, pero no sé, ustedes qué dirán, lo que a mí me parece es que estos apuntes íntimos funcionan como un antetexto, es decir, nos demuestra que antes de producir un discurso para el espacio público, hay un discurso anterior en la intimidad. O sea, él dice que va a escribir, que quiere escribir una biografía sobre Mariscal López, y además que la quiere escribir sobre el corte y sobre el esquema de David Peña. Si nosotros no tuviéramos el diario, no sabríamos, no podríamos filiar la biografía, porque en la biografía él no dice, no hace una historia de dónde comenzó su interés, de qué tipo, no lo hace. Entonces, lo que nos permite el diario, no sé, ustedes, es cómo los ámbitos, ¿no?, de lo público y lo privado no son compartimentos separados, estancos, que se excluyen, ¿no?, sino que este historiador, como otros, aprovechan la meditación íntima, la escritura íntima, con vistas luego a producir un texto dirigido a la esfera pública, ¿no? Y entonces, como, no sé, me parece que en el caso de Oliari, pero supongo que puede producirse en otros casos, esta escritura íntima nos permite mucho más precisar con mayor certeza
los antecedentes, el contexto, cómo fue todo el proceso de producción de un texto que será publicado 13 años después y que si no tuviéramos el diario no nos hubiéramos enterado nunca de cuándo él empezó a rumiar, a barruntar esa biografía reivindicatoria de Francisco Solano López, ¿no? Entonces, también aquí me parece interesante ver, ¿no?, cómo ayudan este tipo de escritura en la intimidad también en los estudios de historiografía. Y además nos dan algunas pistas de la circulación, ¿no?, porque el intercambio con Peña, aunque es intermitente, se va a mantener hasta 1928. O sea que a partir de la lectura de Facundo Quiroga se inicia un contacto epistolar con el historiador argentino que, aunque no es abundante, quedará hasta la muerte de Peña en 1928. Del mismo modo ocurre con el uruguayo Luis Alberto Herrera. El contacto epistolar con Herrera también se inicia con este propósito de hacer una historia revisionista o de revisar, ¿no?, la figura de Francisco Solano López y sobre todo en torno a los orígenes y a las causas de la guerra contra la Triple Alianza, y es en ese contacto donde también inicia este contacto epistolar con Luis Alberto de Herrera, que se prolongará hasta la muerte de Herrera, en 1959, ¿no? Entonces, el cotejo entre los textos producidos en la esfera pública y estos escritos, estos que se pueden recuperar en la intimidad, me parece que son muy ricos y que un poco no sé si rompe, pero nos anima a ensanchar la variedad de fuentes para los estudios de historia de la historiografía, que tradicionalmente no es el caso aquí de esta cátedra, donde hay siempre están en la lista de la renovación, la cátedra del profesor Tomás Sansón, pero tradicionalmente la historiografía se trabajaba con textos dirigidos a la esfera pública y con algunas otras tipos de materiales, pero al poder cruzar el texto publicado y las escrituras íntimas de los historiadores, incluso con referencia mucho anterior a la producción de estos textos, me parece que asoma y que enriquece mucho más este tipo de estudios. Por lo menos yo, no sé, animo a trabajar de esta manera, ¿no? O por lo menos es como yo trabajo. Cuando dijimos que este primer cuaderno termina en 1920, cuando Oliari tiene 41 años. Oliari, de 1920, él mismo escribe, ¿no?, doy por finalizado este cuaderno, deja San Lorenzo y se vuelve a vivir a Asunción, reinicia de alguna manera la vida pública, no con tanta actividad aún, pero reinicia la vida pública y se jubila de las cátedras del Colegio Nacional a los 41 años, y luego iniciará, por supuesto, toda una carrera como diplomático y como político. Entonces, estos apuntes íntimos tienen un comienzo muy preciso: la instalación del Partido Liberal en el poder y su autoexilio en San Lorenzo, y termina en 1920, con 41 años, cuando Oliari entra en la madurez, se jubila de sus cátedras y vuelve a vivir a Asunción. Por casi 15 años, un poco más de 15 años, Oliari dejará de escribir esta escritura íntima y la retomará recién en 1936, cuando sea designado encargado de negocios de Paraguay en España. No puede asumir porque viene la guerra civil en España y entonces se instala provisoriamente en París, y es ahí donde inicia otra vez los apuntes íntimos, que se prolongarán hasta 1960, 9 años antes de su muerte. A pesar de ser un poquito, a pesar de que he tratado de ser muy sintética y quizás no he estado tan sistemática, me parece que queda claro que este texto revela, ¿no?, aspectos íntimos de la personalidad de Oliari, pero también su horizonte intelectual durante esos años, ¿no? Así que tenía intelectualmente como historiador, qué pensaba, qué quería, qué creía, quiénes eran sus rivales intelectuales, a qué adhería, ¿no?
no voy a entrar, pero sí me gustaría conversar sobre el complicado problema de la verdad de un diario, ¿no? Tampoco me parece que sea necesario tomar el diario como un baremo, ¿no? de la verdad histórica, pero sí que un diario ilumina, aún parcialmente, aún con ciertos tules y nubes, ¿verdad?, la vida de Oliari y sobre todo la trama intelectual de estas 2 primeras décadas del siglo XX en Paraguay, ¿no? Por supuesto no hemos tratado el diario como la verdad, pero sí que nos ayuda muchísimo a conocer mucho más la personalidad, el horizonte intelectual, la visión, ¿no?, que tenía un intelectual paraguayo, el principal historiador del siglo XX paraguayo, ¿no?, y que además tuvo una actuación política e intelectual muy fuerte. Entonces, bueno, yo dejaría un poquito aquí, después de lo que les he contado, también para conversar y para que me cuenten también, por ejemplo, algunos trabajos aquí en Uruguay sobre los cuales podamos dialogar, comparar o hacer algún ejercicio comparativo, ¿no?, entre unos y otros. Así que muchas gracias.